Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerebros en Salsa, el podcast donde exploraremos los misterios más escalofriantes del mundo de lo paranormal. A lo largo de la historia, numerosos músicos han sido testigos de lo inexplicable, desde encuentros con fantasmas hasta experiencias sobrenaturales durante la composición de sus canciones. En este episodio, exploraremos algunas de estas experiencias aterradoras y sorprendentes que han dejado a estos artistas marcados para siempre. Y prepárense para adentrarse en un mundo donde lo paranormal y lo artístico se entrelazan de manera inquietante. Y este episodio lo llamamos La música y sus experiencias paranormales. Y el día de hoy tengo de invitado a un buen amigo, más que amigo, mi hermano, Abraham. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para escuchar y apoyar estos temas paranormales. Pues el día de hoy traemos varios temas muy interesantes. La verdad es que nos gusta mucho la música. ¿A quién no le gusta la música? Y para entrar en calor de los temas que tenemos el día de hoy, ¿tú conoces a David Bowie? Claro. Bueno, David Bowie, en este tema que tengo registrado y analizado, tuvo una canción que fue básicamente el inicio de su historia, la cual se llamaba o tenía por nombre The Laughing Gnome. The Laughing Gnome es la canción que avergonzaba a David Bowie. El tema es básicamente la conversación entre la música y un risueño e ingenioso gnomo. La idea en sí ya era bastante peculiar, ¿no? O sea, ¿quién hace una canción basada en estos personajes? Pero se puso aún más extraña cuando para la voz del duende se utilizó pues un estilo mexicano como lo identificamos, el típico ardillita, ¿no? O sea que en verdad estaba un poco tétrico la canción. Y además que la música se usó para más que nada entrar en este mundo místico. La música que se usó para la canción se asemejaba más a la de un espectáculo circense que a la de rock and roll y psicodelia de aquella época. En pocas palabras, la pieza parecía más un tema pensado para el público infantil, para niños y adolescentes, que nada que ver con la música rock de esa época, ¿no? Y si bien The Laughing Gnome no fue un éxito comercial, tampoco representó el último clavo para su carrera. De hecho, logró llamar la atención de Deram Records, quienes ya habían visto con buenos ojos un tema previo llamado Rubber Band de 1966. Y de esta manera, la disquera firmó a David Bowie para que pudiera grabar su primer disco. Y la relación con Deram no duró mucho. Y el álbum fue un fracaso, o sea, realmente comercial estuvo desastroso. Pero el músico ya había logrado entrar en las grandes ligas y 2 años después lanzó el icónico Space Oddity. La experiencia paranormal asociada con David Bowie y su canción The Laughing Gnome es una anécdota intrigante que ha desconcertado a muchos seguidores del legendario músico. La canción, lanzada en 1967, es una pieza peculiar que presenta a Bowie hablando con un gnomo que se ríe constantemente en el fondo. Y se dice que durante la grabación de la canción, David Bowie
experimentó una serie de sucesos extraños que lo dejaron con una sensación inquietante. Según los relatos, durante una sesión de grabación en el estudio, Bowie afirmó sentir la presencia de una entidad inexplicable dentro de la habitación. Algunos rumores sugieren que incluso se escuchaban risas misteriosas en las pistas de grabación, que éstas no habían sido originadas en ningún momento por ningún músico, que estaba presente dentro del estudio de grabación. Y esta experiencia ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que la canción estuviera influenciada por lo paranormal. Algunos creen que Bowie pudo haber sido visitado por algún tipo de entidad sobrenatural durante la creación de la canción, mientras que otros pudieran considerar que podría haber sido simplemente una coincidencia desconcertante. Independientemente de la verdad detrás de la experiencia de Bowie de Laudanum Nom, sigue siendo una de las canciones pues más peculiares en su vasto catálogo, y la historia detrás de ella pues agrega un elemento intrigante a la mitología en torno al genio musical que fue David Bowie. Y el último así guiño de este tema apareció en 1999, cuando el músico participó en una especie de tipo teletón, donde presentó un tema llamado Requiem for a Laudanum Nom, el cual era un horrible arreglo de flauta con una supuesta duración de 4 horas. Y se le pedía a la gente que llamara para donar a Bowie, y si este ganaba tocaría la canción completa, la cual poseía un tono bastante chillón y básicamente solo tenía 4 acordes. Esa fue su manera de sumarse con humor a aquella causa. Y algunos datos curiosos de David Bowie: fue uno de sus primeros hits de Bowie en Reino Unido fue Space Oddity en 1969, y este tema fue usado por la BBC para la cobertura de la llegada a la luna. La primera canción de Bowie en alcanzar el número 1 en las carteleras estadounidenses fue Fame. Ese fue el tema más icónico, ¿no? Y este fue en 1975. Y fue escrito conjuntamente, ¿adivina con quién? ¿Con quién? Con John Lennon. Y esta figura como respaldo vocal pues tuvo un auge, y muchos seguidores obviamente siguieron a Bowie por toda la trayectoria que ya traía John Lennon. Y se cree que Bowie vendió alrededor de 140 millones de álbums musicales en toda su carrera. Y en el 2004, la revista de los Rolling Stones lo colocó en el número 39 en la lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos, y en el número 23 de los grandes cantantes. Y como dato adicional, Bowie apareció como Poncio Pilato en la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Y bueno, básicamente esta es una historia acerca de esta icónica melodía de David Bowie, que pues hasta sus últimos días de David Bowie pues le daba pena, le daba un poco de vergüenza, y es la canción menos alabada por él, pero que todos los que estuvieron cerca de esta grabación pueden afirmar que ocurrió algo inexplicable en esa grabación. Yo creo que llama mucho la atención el hecho de que un artista tan grande, con todo este revuelo que generó su música, tenga estos temas detrás, ¿no? El inicio, el cómo
esta canción formó parte incluso de su eh, literatura musical, pero a la vez le daba vergüenza. Entonces muchos dirán, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Al final del día, él solo sabrá sus motivos. Hay muchos temas escalofriantes detrás de cada decisión de artistas que han sido muy exitosos y es parte de lo que nosotros queremos platicar el día de hoy. Sin embargo, llama mucho la atención que un maestro, porque gente lo conoce como un maestro, como un gran talento, pues haya caído en ese tipo de momentos en los que pues una voz de ardilla era algo básicamente muy simple, ¿no? Entonces es importante considerar que él lo pudo haber influenciado. ¿Por qué Sí. lo hizo? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿qué fue o sea, qué inspiración lo llevó a hacer tal melodía? ¿Y por qué si al momento de que haces todo un montaje de grabación en un estudio, pues después dices, o sea, no quisiera volverla a tocar? Por, pienso yo, por temor a lo que sucedió en esa grabación, atrás, o sea, todo el trasfondo de esa grabación, o porque en verdad, pues simplemente le daba vergüenza que esa melodía se siguiera tocando al ver a sus conocidos músicos, pues tocando otro tipo de canciones. Hay unas teorías que hablan mucho de lo que tienes que pagar para poder tener éxito. Entonces, ¿por qué no pensar en que a lo mejor alguien, algo, le dijo, tienes que hacer esto y es el precio que tienes que pagar para llegar a ser exitoso? Son temas que tal vez nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero bueno, este fue el tema acerca de David Bowie. No sé si alguien de ustedes conozca más acerca de David Bowie. Obviamente que imagino que sí. Fue una eminencia dentro de la música. Desafortunadamente, pues ya falleció. Pero pues todo el legado que ha dejado, todas las canciones, todos sus récords, y como lo mencioné, ahorita está en el Salón de la Fama de los Rolling Stones, en la revista, porque es considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Y bueno, Abraham, ¿qué leyenda o qué misterios nos traes hoy a la mesa? El día de hoy les vengo a platicar también sobre un tema también musical y que llama mucho la atención porque es algo paranormal que realmente sucedió en torno a una gran banda. Muchos hemos escuchado la banda de Led Zeppelin y seguramente algunos hemos escuchado el gran éxito de Stairway to Heaven. Claro. Este éxito, sin embargo, es considerado para muchos fanáticos como uno de los mejores éxitos de la banda y en general esta banda pues es considerada como una de las mejores bandas de rock de la historia. Esto es un poco cuestionable por algunos temas que considero no son parte ahorita de lo que vamos a conversar. Lo que sí es indudable es que son bandas que dejaron huella musicalmente hablando en el siglo XX. Precisamente hablando un poquito del tema de la revista Rolling Stones, los ubicó en el puesto 14 en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Entonces yo creo que desde ahí ya tenemos un muy importante punto a favor de la banda. La banda fue liderada por el guitarrista Jimmy Page y el vocalista Robert Plant, seguramente lo hemos escuchado. Vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo, digo, por entrar un poquito en contexto de qué es Led Zeppelin. De estos 300 millones, prácticamente 100 se vendieron solo en Estados Unidos. Entonces, esto también habla muy bien del público que tenía y el público que arrasó en su momento en Estados Unidos esta gran banda. Precisamente como parte de este éxito también recibió un disco de diamante. ¿Qué son los discos de diamante? Pues son otorgados solamente a los artistas que han tenido 10 millones de discos vendidos en USA, al menos. ¡Holo! Imagínate, 10 millones de discos vendidos en solo Estados Unidos y muy pocos artistas han tenido el privilegio de tener un disco de diamante. En la historia de la música, solo detrás de The Beatles, en 1969 y 1970 esta banda empezó a lanzar sus primeras canciones. De hecho, en estos 2 años prácticamente lanzó 3 de los álbums iniciales que tuvieron y que también
fueron de los más importantes de la banda. Mezclaban rock, algo que hacía mucho sentido, era también unas influencias de blues, algo de folk, incluso, y ahorita vamos a hablar de la gran melodía de Stairway to Heaven, inicia con una música un tanto celta. Sí, sí, sí. Ayuda mucho a que toda esta combinación de sonidos característicos, incluso pesados, porque había rolas muy intensas, hacían que esta combinación ayudara mucho a que la rolita te cautivara y más que nada te mantuviera en qué más sigue, qué más sigue, qué más sigue. O sea, ese subconsciente de querer seguir escuchando, ¿no? Exacto. Y bueno, después de todo este preámbulo, que creo que ya es suficiente hablar de una gran banda y que ya le dimos bastante contexto, todo tipo de bandas, y ahorita ya lo platicábamos también con David Bowie, cuentan con estas historias turbias, ¿no? Con estos pequeños detalles oscuros. Sí, paranormales. Temas paranormales. Y una oscura leyenda negra acompañó a Led Zeppelin desde sus comienzos. Es una leyenda que afirmaba que sus integrantes habían hecho un supuesto pacto con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Obviamente, este pacto era a cambio, por supuesto, de fama, mucho éxito y demasiado dinero. Pues casi todo, ¿no? O sea, por todo lo que mencionan, cuando hacen un pacto, por lo general es dinero, fama y obviamente pues un poco de poder, ¿no? Exacto. Ya teniendo ese control absoluto de que eres reconocido, te da un poder y una seguridad que pues obviamente todos es lo que algún día o quieren o pretenden cuando quieren ser cuando están dentro de una banda de rock, que seas reconocido, que tu música sea escuchada y aparte seas venerado dentro de los más grandes del rock and roll. Y obviamente lo consiguieron. ¿Y cuánto pagarías tú para tener eso? Es una pregunta que, bueno, cuando haces un pacto, por lo general, se rumora que llegas a tener todo eso que pides, pero a un costo. A un costo muy alto. Exacto. El principal implicado en esta historia, pues, un poco tenebrosa, es precisamente el guitarrista, Jimmy Page. Y hay interesantes cosas alrededor de Jimmy Page. Él era compositor y prácticamente productor de la banda. Era un excelente músico. Bueno, realmente no hay forma de poder describirlo, todo lo que ha hecho de su carrera musical. De hecho, participó en una de las grabaciones del single I Can Explain con The Who. El guitarrista se propuso después de esto formar un supergrupo, que de hecho hay una anécdota muy interesante de por qué se le pusieron Led Zeppelin. En alguna plática por ahí estaban conversando y dijeron, pues si no funciona esto va a caer como un Zeppelin. Realmente de ahí viene. De ahí viene. Eso yo no lo sabía, la verdad es que es un... Entonces precisamente cuando estaba en The Who fue parte de esta idea, ¿no? Entonces, y bueno, formó un gran grupo, por lo que fundó la banda, convocó a los demás acompañantes, miembros, Robert Plant, precisamente, el vocalista, el bajista, John Paul Jones, y al baterista John Bonham, convirtiendo este cuarteto en una de las bandas, pues obviamente, más influyentes de los años 70. Sí. Ahora, en todo el ámbito de la música de Led Zeppelin, entraba en el género de esa época, de esa moda que era la psicodelia, ¿no? Un poco, pues ya saben, ¿no? Todos los viajes y todo el rollo y la euforia que tuvo, pues todo el movimiento hippie, ¿no? De esa época. Precisamente los años 70 fue el auge en todo este tipo de alucinógenos y llevaba mucho el que una historia musical te llevara a ese tipo de momentos que conectara. Énfasis. Sí. Exacto. Entonces, bueno, al final del día también considerar que el guitarrista era un excelente guitarrista. Precisamente el solo que se avienta de guitarra en esta canción de Escalera al Cielo, por decirlo en español, es considerado uno de los mejores solos de guitarra en la historia.
En la historia. Sí, 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 sí lo había escuchado que es considerado el mejor, o sea, si no es el mejor, es uno de los mejores solos de toda la historia. Y no olvidar esta icónica guitarra doble que manejaba también la marca Gibson. Ah, sí, eso, uf, le Clásica. sacó. Fue un clásico y aparte, pues yo creo que fue un boom. Un parteaguas también de la época. En la marca. Sí, claro. sí, sí. Ahora, esto también, y retornando al tema importante que nos atañe el día de hoy, Page tenía algunas otras pasiones e intereses un poquito fuera de lo normal. Sentía una atracción muy interesante para temas de ocultismo y estaba realmente obsesionado con algunas personas que en aquel tiempo estaban pues muy dedicadas a estos muy metidas, temas. sí. Y el tema es que alguna persona apellidaba Crowley, un famoso filósofo, Crowley, sí, sí, sí. ocultista precisamente de esa época. Incluso Ozzy Osbourne le dedicó una canción. Sí, sí, sí. O sea, así se llama, Mr. Crowley. Precisamente. Ajá. Entonces, había mucha comunicación entre ellos. A comienzos de los años 70, precisamente se abrió en Londres una librería especializada en ocultismo y en aquel momento publicó un libro que se llama The Goetia de Aleister Crowley. En su edición de 1904, el guitarrista comenzó también a frecuentar por aquella época los parajes donde había vivido Crowley. Entonces, como que se metió mucho en ese tema, ¿no? Y bueno, por lo que sé, Crowley pues era un ser que le llamaba mucho la atención todo el ocultismo, desde magia, oscuridad, de toda esta vasta, pues se puede decir que experiencias y actos paranormales que tiene consigo, que conlleva todo el ocultismo, ¿no? Exacto, este tipo de ideas que también se le pegaron a la banda de Led Zeppelin contribuyó un poquito a que en su momento se comprara una antigua mansión de Escocia que había sido habitada por Crowley. El problema de esta mansión es que tenía antecedentes de que en esa casa hubo 2 o 3 dueños antes y hubo temas bastante paranormales. Precisamente fue una iglesia y allí sucedieron cosas muy extrañas que estaban muy cerca de ese lugar. Se contaba que había sido una iglesia anteriormente, que las malas vibraciones que ese lugar despedía ya estaban incluso antes de que Crowley la habitara. Sin embargo, esto pues le llamó tanto la atención que decidió comprarla. Y son de las cosas que dicen, ¿por qué lo hizo? ¿No? Se cuentan historias de que una persona se encontró decapitada allí. Incluso hay gente que dice que en esa casa, si tú vas y estás ahí, escuchas que algo está rodando y la mayoría de ellos indican que es una cabeza que está rodando. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que un hombre fue decapitado ahí. Entonces la historia detrás de Stairway to Heaven de Led Zeppelin es fascinante, ha sido objeto de muchas especulaciones. Yo creo que muchos, y si no la has escuchado, lánzate, escúchala, es un tremendo rolón. Sin embargo, pues está sujeta a este tipo de inventos. La realidad es que no hay evidencia concreta de que la canción esté relacionada con lo paranormal, al menos explicado por quienes realizaron la canción, pero la realidad es que lo paranormal siempre ha sido algo que ha caracterizado mucho esta banda, y que fíjate, si no has escuchado esa rola y te gusta el rock and roll, creo que no te gusta el rock and roll. Para empezar, banda. Pero todo ese trasfondo de lo que llevó a la banda, no solamente por una canción, como en este caso de David Bowie, sino que todo lo que llevó el vocalista, el guitarrista al meterse, ¿no? Al obsesionarse con este ser, en este caso Crowley, lleva un poco más, pues todo esto de el ocultismo y la banda, el por qué se hicieron tan famosos, y muchos le atribuyen eso, pero realmente sus canciones, sus rolas, o sea, están muy, 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 muy pasadas de lanza. Pero también he escuchado, bueno, leí que
en uno de los viajes, cuando obtuvo esta casa, eh, sufrió un accidente. Sufrió un accidente y su esposa estuvo a punto de fallecer. Y se rumora que en el transcurso de de su casa a donde ocurrió el accidente, habían salido disparados, o sea, habían salido verdaderamente, pues, aterrorizados por algo que sucedió que provocó el accidente. Claro. Es un punto ahí que yo conocía de ese misterio. Es una leyenda muy interesante porque lo que dice es que, aunque aparentemente todo fue un accidente, no hay alguna explicación que diga por qué saliste también con ese susto, ¿no? Al final es algo muy extraño. Ahora, Stairway to the Heaven, que es un gran éxito y que se escribió en el año precisamente 71 en los estudios de Headley Grange en Hampshire, precisamente pues en Inglaterra, también tuvo temas alrededor al momento de que se estaba grabando. Se dice que ocurrieron varios eventos, algunos de los presentes, y comentan que hubo presencias inexplicables, estaban grabando la música y de repente las luces parpadeaban. Había como una atmósfera generalmente oscura, inquietante. Las sesiones de grabación se extendieron, fueron pesadas, fueron bastante abrumadoras, y eso también hizo que los músicos se sintieran extraños. Incluso se dice que estas experiencias podrían haber influido también en la composición de algunos arreglos y tonos de la canción. Porque si tú escuchas la rola, empieza muy tranquila, pero luego va subiendo de intensidad, y llega un momento de éxtasis en donde la rola evidentemente llega a su máximo. Hay quienes afirman incluso que Stairway to Heaven contiene mensajes ocultos. Ese es otro tema que no ha dejado todavía mucho que desear positivamente alrededor de la banda. Porque además de lo que ya platicamos, que evidentemente es algo muy turbio y medio extraño, pues también la banda se dio a la tarea de escuchar la canción al revés. Ah, ok. Sí. Entonces, de hecho, hubo una época donde muchos empezaron a hacer ese tipo de... Pues claro, actualmente se podría decir que era un trending, pero en ese entonces fue un mame de la época. Exacto. Así lo podríamos llamar, güey. Sí. Porque al final del día, en aquel tiempo, para quienes no conocieron los cassettes, existía una grabadora y un cassette. Entonces tú lo que podías hacer por medio de un botón era reproducir la canción prácticamente al revés. Podías regresar el cassette. Entonces había incluso algunas grabadoras que podías hacerlo de una manera lenta. Más profesional. Y más profesional. Entonces, pues la verdad es que gente, no sé si con qué hacer o sin qué hacer, se daba la tarea de poder escuchar las rolas al revés. Y algunos afirman, incluso hay textos que dicen qué decía esta rola al revés. Y bueno, había mensajes ahí muy subliminales, muy inquietantes. Como lo comenté desde un inicio, la teoría es que esta rola es una rola que va demoníaca. Entonces, el objetivo aparentemente era aludir o decir algo al demonio, ¿no? Okay. La realidad es que la banda nunca ha asegurado esto. De hecho, a pesar de todas las especulaciones sobre lo paranormal y lo que ya hemos platicado, la banda se niega a aclarar o declarar que hay algún tema sobrenatural con la canción. En entrevistas incluso el guitarrista Jimmy ha comentado que él en su momento lo único que quería era crear una gran canción. De hecho es una canción que dura 8 minutos, es una gran rola y lo vuelvo a decir, realmente si no la han escuchado terminando el podcast pónganla y sientan precisamente lo que estamos hablando. Hay una atmósfera interesante en esta gran rola. Y bueno, la banda dice que ellos lo que querían era hacer algo muy bueno, algo que en su momento marcara, y creo que lo consiguieron. Hicieron una combinación de influencias musicales y creativamente lograron algo que en su época era muy, muy difícil de conseguir. Sí, pues es que la creatividad en ese entonces lo vemos con Pink Floyd, lo vemos con Jimi Hendrix, lo vemos con muchos artistas que sus melodías eran o influenciadas por viajes de otras psicodelia. cosas, psicodelia,
pero la música que te regalaban, o sea, era extraordinaria, o sea, realmente la Totalmente. melodía te hacía sentir anímicamente algo, o sea, Claro. realmente Te transportaba. te transportaba y podías, sin utilizar esas cosas, viajar, o sea, realmente eran canciones muy, muy buenas, Sí, que totalmente. lamentablemente ya no hay de ese tipo. La verdad es que se ha perdido mucho este tipo de calidad, porque también cabe destacar y no es restarle ningún tipo de valor a lo que hicieron con esta gran rola en su época, pero también había muchas posibilidades de hacer cosas diferentes. Ahorita ya creo que hay muchas posibilidades de hacer también cosas distintas, pero con una gran ayuda técnica, con una gran ayuda Tecnológica. tecnológica, Sí, sí, sí. pero en ese tiempo era algo completamente nuevo. Era búscale, ráscale, ¿cómo quieres que se escuche? Oye, pues déjame froto estas dos cosas para ver cómo se escucha y lo voy a Exacto, grabar. exacto. Entonces, había también muchas posibilidades y el mundo de la música explotó completamente, ¿no? En Sí. resumen, y bueno, para no hacer más largo mi participación en esta parte de esta gran historia, la leyenda paranormal alrededor de Stairway to Heaven persiste. No hay ninguna evidencia sólida que respalde que realmente hay un tema paranormal detrás de ella. Lo que lo rodea, pues es lo que hemos platicado. La canción sigue siendo un clásico, clasicazo Sí, atemporal sí, del sí. rock, independientemente de cualquier situación que se pueda comentar alrededor de lo que haya sucedido. Es una gran rola y para mí prácticamente es el top 10 que tengo en mi vida. Sí, realmente, pues qué gran, historia paranormal. La verdad es que no me la esperaba. Nos diste datos bien chidos. Y hablando de grandes personajes y grandes personalidades, pues existe otra, ¿no? Que realmente hasta el día de hoy sigue pues hablando y diciendo y mucha gente obviamente no deja que fallezca, puesto que estamos hablando ni más ni menos de Elvis Presley, el rey. El rey. Actualmente muchos afirman haber visto y sentido la presencia del fantasma de Elvis Presley. Esta escalofriante anécdota de su hermanastro, David Stanley, el rey, al parecer se niega a abandonar el International Hotel. En él, pues muchos años se presentó ante sus millones y millones de fans y la idea de que existe vida después de la muerte y que muchos de los que ya se han ido se pueden comunicar con nosotros si realmente se lo pedimos. Es algo que muchos no creen, pero sin embargo, pues otros viven en estas experiencias día con día. Y pues es el caso del hermanastro y guardaespaldas de Elvis Presley, David Stanley. Y es que según David, en una reciente presentación, cuando él también era escritor, relató ante los presentes que se encontraba alojado en el famoso International Hotel, donde por años su icónico hermano se presentó y que sí, que su fantasma se le ha manifestado a petición suya. Según narró, en ocasiones se ha decidido a hablarle como si estuviera presente, pidiéndole que le dé una señal de que lo escucha o que está con él, y que en muchas de estas ocasiones y veces que lo hace y lo pide, se ha cumplido, reforzando su creencia de que su fantasma ronda por el aclamado lugar. Y cito: vivo aquí en una hermosa suite y a veces digo en voz alta: Elvis, ¿qué está pasando, hombre? Háblame. Una vez que lo dije, se encendió la luz No manches. y se levantó, o sea, inmediatamente, y apagó el interruptor. Y de nuevo lo intentó. Elvis, cito, vamos.
muéstramelo. ¿Y qué crees? Otra vez. Se volvió a encender. Y así en esas cosas sucedieron repentinas y muchas ocasiones. Y así siente su presencia y una energía como el espíritu de Elvis. Dice que él se encuentra en Westgate y destacó. David Stanley fungió como guardaespaldas del también llamado El Rey hasta la muerte de este en 1977. Siendo así muy cercanos y compartieron pues muchos años. El hotel donde se había ido jamás dejaría de estar solo. Pero ¿qué hizo el hotel Westgate que este fuera tan especial para Elvis, no? ¿Y por qué su espíritu continúa rondando sus pasillos hasta el día de hoy? Estas son preguntas que han intrigado tanto a creyentes como a escépticos, ¿no? Y anteriormente, conocido como Hilton Las Vegas, el Westgate renombró y se estableció como un casino de renombre en el corazón de Las Vegas. Y es uno de los lugares más populares para los entusiastas de los juegos de azar en la actualidad, y pues goza de un amplio reconocimiento en toda Nevada con su amplia gama de métodos de pago de casino, ¿no? Tal vez fue el papel del Westgate como el Hilton de Las Vegas lo que llevó a Elvis a actuar aquí. Elvis Presley actuó en el Westgate por primera vez el 31 de julio de 1969. Y durante 7 años, Elvis dio 837 actuaciones consecutivas en el Westgate Hotel. En este hotel, Elvis dio su último concierto en diciembre de 1976. Y el rey del rock ahí murió. Unos meses después de ese verano. Ok. De 1977. Yo sí creo que definitivamente algo se queda. Algo se queda. No puede ser que después de tantos años y después de tantas... Porque cuando tú digo, no soy artista, pero cuando tú le pones tanta pasión a algo, lo haces tantas veces y lo haces con esa actuación que hacía Elvis siempre, cada noche. O sea, lo daba todo, realmente. Definitivamente se moría en el lugar en el que estaba, en el momento, te entregaba todo lo que tenía. Sí. Y definitivamente algo se debe quedar. Hay gente que incluso, tú lo acabas de comentar, pero realmente gente que va a Las Vegas y que pasa por ahí, dice que lo ve saliendo, que lo ven entrando. También hay que decirlo, mucha gente ya le gusta ir vestida, el tema del vestuario tan icónico de Elvis, pues obviamente también llama mucho la atención y hay gente que lo hace por el mame, pero definitivamente hay gente que lo ve entrar y salir y que no es algo normal. Sí, de hecho, pues existe un fanatismo tan grande que existen grupos de fanáticos que hacen reuniones y convenciones solo dedicadas a Elvis Presley en Las Vegas. Claro. Y hay infinidad de productos, infinidad de gente, infinidad de aficionados que hasta el día de hoy siguen queriendo tener algo, lo que sea, del rey, de Elvis Presley. Pero bueno, quién sabe, tal vez eso fue lo que convenció a Elvis Presley de elegir este lugar para su estancia en el reino de los mortales. Un amigo cercano de Elvis y compañero de actuación de Las Vegas recibió una llamada de Las Vegas Hilton poco después de la muerte de Elvis. En ese momento planeaban realizar una actuación en homenaje a Elvis Presley en Las Vegas como resultado de esta conversación, ¿no? Y una noche antes de la función, un miembro del equipo le informó a Wayne Newton que el balcón
permanecería cerrado. Las luces del auditorio se apagaron repentinamente, todas menos una que iluminaron a Newton, mientras él cantaba en el medio del escenario. Wayne siguió cantando mientras la banda seguía tocando y mientras miraba al cielo. Vio a un hombre que entraba por el balcón. Lo encontraron extraño, ya que le habían asegurado que no habría nadie ahí arriba. Newton afirmó que la visión fantasmal que vio en ese balcón era Elvis Presley. Y observó que la postura, Sí, así satisfecha de Elvis, significaba para él que estaba satisfecho con la y actuación. con la actuación que él había brindado. Entonces imagínate, o sea, hasta se me pone la piel chinita porque... Sí, sí, sí. Y fue como llegar y agradecerte. Exacto. Como un aplauso sin poder aplaudir. Exacto. Entonces, además, según informes de miembros del personal e invitados, el espíritu de Elvis ha sido visto en el piso del casino, en los pasillos oscuros de los niveles superiores y en el Villa Toscana, también conocido como Suite de Elvis. Muchos invitados que se hospedan en la villa ahora afirman sentir la presencia de Elvis, percibir su semejanza e incluso escuchar su música cuando no hay ningún radio encendido. Y esto es algo que muchos fanáticos hacen. Cuando van a Las Vegas, quieren estar en la suite donde Elvis obviamente estuvo por 7 años encerrado, casi aprisionado, Sí. en ese hotel. Que no sé si has visto la película, Sí. recientemente que salió. Es muy triste cómo una persona, Gran celebridad. gran celebridad, fue timada, Claro. aprisionada, y cómo acabó, ¿no? Cómo terminó sus días o sus últimos días, que después surgieron muchos rumores que Elvis no había fallecido. De hecho, ahorita me quedé pensando en, ¿y si él decidió hacer esto así? ¿Y si él decidió elegir este hotel y hacer este tipo de, pues toda esta historia de presentaciones para de pronto simplemente desaparecer? Porque está muy extraño que en la autopsia obviamente se encuentra el registro, pero el cuerpo nunca estuvo en el féretro. Nunca se dejaron tomar fotografías del féretro, nunca se abrió el féretro, y muchos dicen y confirman que el féretro estaba vacío. Vacío. Hay incluso el grupo de fans que se encargan de buscar fotos en donde pues obviamente se parece mucha gente a este rey. Sin embargo, nada está confirmado. Nada está confirmado, pero aparte de que muchos afirman seguirlo viendo fantasmagóricamente, el hecho de que te suene y salgan todas estas teorías, ¿no? De que él no falleció, te deja mucho que pensar. Te deja mucho que pensar, pero bueno, esta fue la pequeña historia del fantasma de Elvis. Si a ustedes les gustó, pues esperemos que pongan algo en los comentarios. Y si saben algo más al respecto acerca de esta teoría que no falleció, pues estaría chido que nos lo compartieran. Abraham, ¿tienes alguna otra historia por ahí? Por supuesto que sí. Y dando continuidad precisamente a otra gran banda, The Beatles. Uf. ¿Qué no podemos decir acerca de esta gran banda y que también está dentro de mi top en mi vida? El tema que les traigo el día de hoy está basado un poquito en temas paranormales, relacionados precisamente a esta historia que de hecho tiene poco que ha sido un boom en la parte de las series. Hemos visto muchas series que hablan de otras dimensiones.
Dark, de OA, etcétera, etcétera. Y precisamente hablando de este tipo de dimensiones, tenemos la historia de los Beatles de otra dimensión. ¿Cómo empezó todo? Hablaremos de James Richards, que ojo, esto es un seudónimo. ¿Quién es James Richards? O sea, no se sabe realmente su nombre. No sabemos quién es James Richards. Hay una teoría que dice que es una combinación de algunos nombres que están ligados y relacionados a la banda The Beatles. Pero bueno, eso realmente no lo sabemos. Esta persona cuelga un día en internet un setlist de canciones y cuenta una historia bastante perturbadora. Okay. Él comenta que viajaba cerca de un sitio llamado Puerto Canyon, al oeste de California, por ahí de Turlock. Él estaba con su perro como único acompañante. Aparentemente en algún momento quiso descansar, detuvo su coche. El animal se mostraba un poco inquieto. Él pensó que probablemente quería hacer del baño. Se detuvo. Sin embargo, de pronto él alcanzó a ver que se movió algo con mucha velocidad cerca de ahí. Aparentemente era un conejo. El tema es que, pues como todos los perros, le llamó la atención el conejo y se lanzó estrepitosamente, disparado, a darle, pues, cráneo. Sí, o sea, su perrito, vámonos. Haz de cuenta que le aventó una pelota. Sí. James se asustó y para evitar que su perro se perdiera, porque al final del día no sabía dónde estaba, literalmente al lado de la carretera, y corrió lo más fuerte que pudo atrás de su mascota. Se unió a esta algarabía, pero en algún momento cayó. Aparentemente tropezó con algo. Él no sabe qué fue lo que pasó, pero definitivamente fue un golpe muy duro, ya que cuando despertó estaba en otro lugar. Estaba acostado, su cabeza estaba vendada, alcanzó a tocarse la cabeza, el cráneo, y notó unas vendas. Su perro estaba a un lado de él, de hecho, muy contento, moviendo su cola. Ok. Y al lado de él estaba otra persona, un hombre alto. Una persona que él describe con cabello negro, una persona vestida de manera extravagante y que le comentó que se llamaba Jonas. Ok. Y él le preguntó que cómo estaba. James miró a través de una pequeña ventana que había cerca de ahí, vio un paisaje muy raro, algo totalmente irreconocible. Pensó que estaba a lo mejor en una zona rural, lejos, muy lejos de donde se encontraba, y le preguntó a esta persona, Jonas, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Por supuesto. Y la persona le respondió, no te preocupes, estás a algunos kilómetros del sitio donde te encontré. Ok. Le dijo, pero ¿y luego? ¿Qué pasó? Entonces la persona le contó, con algo de lujo de detalles y que a lo mejor suena un poco extraño, que él prácticamente lo que le iba a decir lo iba a afectar mucho y que no quería entrar en detalles. Sin embargo, obviamente Richards le pidió que le explicara qué estaba pasando. Esta persona, o este salvador, por así decirlo, había resultado aparentemente ser un viajero interdimensional. Ok. O sea, había cruzado a otra dimensión. Según él, decidió ayudarle desde su dimensión, cruzó a la siguiente dimensión, no sabe, no le explicó, no entendemos cómo pudo hacer esto para ayudarle. Le explicó que con la tecnología que tenían en esa dimensión, había muchas tierras paralelas que podían visitar. De hecho, incluso le comentó que lo había llevado a la suya precisamente para ayudarlo. Ok. Para sí, como hacer... que, pues, estoy pasando por aquí, estás herido, vámonos. Te hago el paro, ¿no? Algo así, pienso yo. Exacto, Richard ya no entra más en detalles en el momento de colgar la información en internet, sin embargo sí comenta que le dio muchos detalles de esta otra dimensión o de esta otra tierra. En la conversación, mientras estaban platicando, notó que alrededor de la casa, en el cuarto en donde estaban, había muchas cosas parecidas a nuestra dimensión, pero con ligeras diferencias. Entonces,
algo que notó inmediatamente, y retomando el tema de Beatles, es que había una gran fila o un gran estante con muchos cassettes de esta gran banda de los Beatles. Ah, caray. Entonces le preguntó que, pues, ¿por qué tenía tanta música de alguien que estaba en su dimensión, verdad? Entonces la persona le contó que su hermano, el hermano de Jonas, acababa de regresar de un concierto de los Beatles. Entonces Richard le preguntó, ¿pero quieres decir que aquí están juntos? Y le contestó que sí. Oh, ok. Había discos de portadas, pero diferentes a las de la Tierra actual. Ah, ok. Sí. O sea, existían, ¿no? Existían en la otra dimensión. Pero con pequeñas diferencias. Ok. No era el mismo disco que estaba aquí, pero él lo tenía con el mismo nombre, pero diferente carátula. Ah, ya. En esta pila de cassette también vio algunos temas desconocidos, algunos temas ya conocidos, entonces le dijo que si le podía dar una copia para traerla a nuestra dimensión, a nuestro mundo. Ya. Obviamente en ese momento la cara de esta persona, Jonas, cambió completamente. Se tornó un poco molesto y le dijo que no. Sí. No era posible traer nada al otro mundo. Si esto él se lo permitía, le comentó que algo muy malo podía suceder. Richards simplemente ya no quiso ahondar más en el tema y pues obviamente le comentó que si, pues de qué manera podía regresar a la dimensión actual. En este caso la persona Jonas le comentó que no se preocupara, que esta experiencia había sido real, sin embargo ya tenían que regresar al mundo actual. Ok. Y entonces, o sea, lo regresó, pero ¿cómo sabemos que existían los Beatles en la otra dimensión? Aquí viene lo interesante de la historia. Me comenta más bien, no a mí, sino a la audiencia, Richards, que en un momento de distracción de esta persona, Jonas, él alcanzó a tomar un cassette de esta pila de cassettes que tenía. Sin embargo, no es un cassette de música que existiera en nuestro planeta. Okay. Él lo que comenta es que tomó lo primero que pudo, Ajá. inmediatamente corrió atrás de Jonas y regresó por el portal. Okay. Otra vez, ya estando aquí en la Tierra, de pronto abrió los ojos y estaba junto a su auto. Okay. Literalmente como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Richards es uno de los pocos protagonistas, por así decirlo, que ha regresado de una experiencia paranormal, incluso interdimensional, y que aparentemente lo hizo con una prueba, que es sí, el disco, el cassette. Exacto. Entonces él llega y literalmente colgó la información. Tú puedes entrar a YouTube y escuchar las rolitas y la realidad es que pues son rolas bastante buenas. Evidentemente que este tema y el cómo él lo platica da mucho a que desear y hay muchas dudas al respecto. Si tú escuchas la canción o las canciones, pues algunas se manejan como sonidos intercambiados o mezclas. Hay algunos expertos que dicen que no es algo hecho en un estudio, sin embargo, pues es algo que no existía que nadie más tenía y que él en su momento pudo subir y que él tiene fotos de este cassette. O sea, es como decir que tiene el souvenir más caro de la historia hablando musicalmente de los Beatles. Totalmente. Incluso comenta que en la plática que tuvo con esta persona en la otra dimensión, George Harrison sobrevivió al cáncer. En la otra dimensión, Paul McCartney parece haber sido incapaz de componer una canción como Yesterday, incluso que la banda aceptó a Yoko Ono como un quinto Beatle. Oh, eso está muy interesante. Aún así,
deja muchas dudas, sin embargo es algo bastante tétrico. Incluso el título del álbum, por si alguien lo quiere googlear o si lo quieren buscar en YouTube, se llama Everyday Chemistry, algo así Ajá. como química cotidiana o Sí, sí, algo sí, sí, así. sí. Richards comenta que así es como estaba el nombre en el cassette y prácticamente lo subió entero y gratis a la red porque él no quiere lucrar con esto. Ya. Incluso comenta que se pudo haber llevado una demanda de esta gran Sí, marca que pues sí. ahorita ya sabemos que pues todavía genera mucho, mucho dinero y son derechos de autor. Sin embargo, como no son rolas que actualmente existan como tal, nadie prácticamente ha reclamado nada. Entonces podemos decir que Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, John Lennon, son iguales a los nuestros en aquella dimensión. Prácticamente y siguen vivos y están Y siguen juntos. vivos y están... ¡Hola! ¡Fua! Me explotó la cabeza. La verdad es que... Y saber que existe una prueba fidedigna y saber que puedes entrar a escuchar estas rolas, la verdad es que sí es un tema muy interesante y que tal vez muchos desconocían, pero existe y está, pues se podría decir que en los fanáticos de Hueso Colorado de los Beatles como algo muy, pues casual, ¿no? Saber esta historia, pienso yo. Pero aún así, a mí que me gustan los Beatles, desconocía que existiera esta historia. Fíjate que de todos modos a mí me preocupó un poquito que nadie sometiera el disco a una evaluación científica, ¿no? O Sí, sí, sea, sí sí. Bueno, pues obviamente que él, por ser anónimo, nunca compartió esta, o sea, porque hay, me imagino que lo que hizo fue, pues, transmitir este audio a algo digital, porque, pues, obviamente estamos hablando que es un cassette y la calidad, pues, no es la mejor. claro. Al final de cuentas, los Beatles de otra dimensión probablemente existen Probablemente. y aparentemente se llaman igual, Sí. visten igual, cantan igual, solo que aquí ya no. Y ese es un caso para Cerebros en Salsa. No, pues muy buena historia que nos trajo Abraham. La verdad es que pues ya se nos está acabando el podcast. Se acabó el tiempo. Pues como todos los episodios, no podemos dejar de tocar y de mencionar y de contar pues, la leyendita. Y la leyenda que les traigo esta noche es acerca de David Bowie. Obviamente nada que ver, pero se trata de un gnomo. Hablando de la canción de Claro. David Bowie, ¿no? La leyenda del gnomo o duende de San Gerardo. ¿Qué se sabe acerca de esta leyenda? Pues San Gerardo es una de las parroquias rurales del cantón Guano ubicado en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Y en el poblado de San Gerardo, una localidad sumamente cercana a Riobomba, un sujeto de nombre Juan laboraba en un lugar apartado del bosque, el cual se encontraba muy lejos de la parroquia del pueblo. Y de hecho, para llegar a su sitio de trabajo, el hombre tenía que cruzar un espeso bosque. Por eso, todos los días salía de su casa antes de que el reloj marcara las 8 de la mañana. Luego un par de horas de incesante caminar, llegaba a su destino y comenzaba a trabajar hasta después de las 8 de la noche. Momento en el que retomaba a su hogar y regresaba ya cansado, ¿no? En una de esas veces en las que Juan regresaba a su casa, tuvo la sensación de que alguien lo venía siguiendo. Al principio, él decidió no darle importancia a ese hecho, pues pensó que se trataba del viento que movía las hojas de los árboles. Ya saben, ¿no? La sugestión de pensar que es algo, pero realmente tal vez puede ser el viento o un animal
o algo por el estilo. Pero después de un rato de seguir caminando, oyó una fuerte voz que le dijo: por ninguna razón mires hacia atrás. No manches. Lo único que quiero es que me des el cigarro que llevas en la mano. Ala. No se sabe por qué razón Juan le hizo caso a la misteriosa voz. No, pues ¿por qué tú no le hubieras hecho caso? No, pues cómo no. Lo importante es que al día siguiente, para no quedarse sin cigarrillos que fumar, el hombre se llevó una cajetilla completa. Y una vez, a medio camino de su casa, la voz le pidió que le diera un cigarrillo. Juan se hizo el despistado, el sordo, pero logró ver a través de vastas así ramitas y entre el ojo que quién era el que le pedía los cigarros. Y este era un hombre de muy baja estatura, que en su mano izquierda llevaba un látigo y en la derecha un sombrero demasiado grande. Al llegar a su casa, esta vez el hombre le contó lo que había pasado a su mamá, Ujú. quien le aconsejó que desde el día siguiente no saliera de su casa sin llevar una cruz consigo, a fin de que este amuleto, pues ya sabes, ¿no? Lo protegiera. Claro, en aquel tiempo se pensaba que la cruz era como esta historia que se tiene con los vampiros, ¿no? Exacto. Enséñale la cruz y Y, es la mejor arma. y se va a alejar, ¿no? Y el sujeto se llevó la cajetilla de cigarros y el crucifijo y el crucifijo en su pantalón. En esta ocasión, el duende no le pidió cigarrillos, sino que simplemente empezó a darle latigazos por la espalda. El dolor de Juan sentía mucho por todos los azotes, era casi así insoportable. Por eso, se armó de valor y tomó la cruz con una de sus manos y se la enseñó al enano. En ese instante, la criatura desapareció en la oscuridad del bosque y nunca más se le volvió a ver. Y bueno, como esta, hay otras historias que cuentan los encuentros que tuvieron los lugareños de Riobamba con el duende de San Gerardo. A mí me llama mucho la atención porque pareciera que el tema de los duendes es un tema que es muy puntual con ciertas personas. No sé si has escuchado esto, que es que tengo un duende en mi casa. Sí. Y me Entonces, esconde cosas. y esconde cosas y me roba y me quita, pero luego me las regresa. Exacto. Pero creo que va mucho en función de la persona. Entonces yo no digo que no existan, yo creo que pueden existir. En lo personal nunca me ha tocado una situación paranormal de este tipo. Hay cosas que se me pierden, pero bueno, yo siempre he pensado de manera lógica. Sin embargo, respeto mucho a la gente que sí cree, porque al final del día mi teoría es que ellos eligen, que ellos deciden a quién y en dónde, porque hay casas donde definitivamente algo está pasando y pudiera ser que sea esta parte paranormal. Yo creo que a Juan de alguna manera lo eligieron y en algún momento él decidió hacer lo que le dijeron. Y de hecho se cuenta o se dice que muchos de estos hombrecillos, porque existen los gnomos, existen los aluches, existen muchos seres, pues se puede decir de este tipo de categorías que son muy fieles a que si le das algo, Cierto. te da algo a cambio. Sí, Pero cierto. no solamente, no solamente lo material, sino que se te duplica y se te triplica. Pero bueno, son relatos e historias como por ejemplo el hecho de los aluches allá en Nayarit, que a partir de que les quitaron esta ofrenda que tenían debajo de un puente, empezaron a ocurrir muchas desgracias en la construcción, las personas que iban y visitaban este lugar. Entonces son muchos mitos, son muchas historias y leyendas
que ocurren en este círculo de estos personajes. Pero bueno, espero que les haya gustado. Este podcast ha terminado. Y síganos en nuestras redes sociales como Cerebros en Salsa. Estamos en todas las redes sociales. Y esperemos que les haya sido de su agrado. Compártelo. Síguenos. ¿Algo para despedir? Agradecido con la invitación y esperemos seguir compartiendo más historias paranormales. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Uy!